dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Buenas tardes, amados hermanos. Unamos nuestros corazones y nuestras voces para adorar a nuestro Padre Dios. Es una bendición estar vivos y poder alabar su nombre. Somos todos bienvenidos. Alabemos a Jehová nuestro Dios, porque Él ha triunfado gloriosamente. Cantemos el himno 231, Yo celebraré. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Alabaré porque Él ha triunfado gloriosamente. Alabaré porque Él ha triunfado gloriosamente. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Vamos a hacer una oración de alabanza. Les invito a que me acompañen. Eterno Padre Celestial, te alabamos porque tú nos amaste desde la eternidad. Te alabamos por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste para darnos salvación. Te alabamos por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos consuela en nuestras aflicciones. Te alabamos porque nos permites reunirnos como hermanos para adorarte. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Participemos juntos en la lectura de reflexión que se encuentra en Efesios capítulo 5 del 1 al 14. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos,
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. La palabra de Dios es un libro santo inspirado. Ha venido a romper las cadenas del pecado. Cantemos el himno número 14. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aún millones tu luz desconocen, y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta bondad. Paz la guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Hermanos, les invito para que juntos demos lectura en 2 de Crónicas, capítulo 34, del 3 al 7. Dice la palabra del Señor: reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundadas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. El mensaje de este día se titula Manteniendo nuestra integridad. Está a cargo del presbítero Manuel Martín.
Pidamos la ayuda del Señor para entender su bendita palabra. Nuestro Dios, nuestro Padre, pedimos en este momento que nos asistas con tu sabiduría, con la iluminación de tu Espíritu, para que entendamos la palabra de vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Por la gracia de Dios les puedo saludar y es mi oración que el Señor les siga guardando y sosteniendo. Hoy nos gozamos adorando el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Que todos sean bendecidos por el Señor. Vivir en un ambiente corrupto, generado por la maldad y la decadencia espiritual de la cultura que hoy enfrentamos, no es nada fácil. Necesitamos la fortaleza del Señor para mantener nuestra integridad cristiana, nuestra fidelidad cristiana. Dios nos llama a mantener firmemente nuestra integridad, nuestra obediencia, y al hacerlo, lo glorificamos. Como referencia de integridad, consideremos la vida y las acciones del rey Josías como se relata en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 4 al 7 y los demás versículos que integran este capítulo. Aprendamos las lecciones que nos enseñan cómo mantener nuestra integridad cristiana hoy día delante de Dios. Nuestro texto bíblico nos dice: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Segundo de Crónicas 34, del 4 al 5. En primer lugar, nuestra integridad se mantiene con acciones concretas. El rey Josías mantuvo su integridad llevando a cabo acciones concretas que agradaron a Dios. La primera acción concreta fue purificar al país de Judá y su capital Jerusalén, ordenando que se destruyeran los santuarios paganos donde se adoraba los postes de madera que representaban a la diosa Acera e ídolos de piedra y de metal. La acción segunda fue supervisar personalmente la demolición de los altares de los Baales y hacer pedazos las imágenes del sol y los incensarios esparcidos por todo el país de Judá. Todo eso el rey Josías lo redujo a polvo y lo esparció sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificios a esos dioses falsos. Además, quemó los huesos de los sacerdotes de los Baales y esparció las cenizas sobre sus altares. La tercera acción fue ir más allá de las fronteras de su país hasta el reino de Israel, para destruir y demoler también sus santuarios y sus ídolos, limpiándolo de la idolatría y cultos paganos. Estas acciones fueron respetadas fuera de su territorio debido a su autoridad e integridad moral y espiritual. Estas acciones concretas eran
necesarias y urgentes a fin de exterminar la terrible idolatría y asegurar la pureza y del culto, recuperar el culto verdadero que debe ofrecerse solo al Dios verdadero. El culto rendido a los Baales y a los demás ídolos eran actos de prostitución y de sacrificios de niños, pasándolos por el fuego, cuyos gritos y gemidos de dolor los ahogaban con el toque de tambores. Esos cultos y sacrificios eran cosa de los demonios. Por lo tanto, podemos afirmar que los Baales del Antiguo Testamento eran demonios disfrazados como ídolos, como dioses falsos, y que toda idolatría, en última instancia, es la adoración al diablo, como hace referencia primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 20. Aunque el culto a Baal desapareció hace mucho tiempo, sin embargo, hay que ver que aquella antigua religión cananea y la sociedad moderna de nuestros días tienen algo en común. Ambas exaltan el sexo, la vida licenciosa e inmoral, la idolatría que se expresa en muchos aspectos de la vida, el sincretismo religioso y el rechazo al Dios verdadero, las tentaciones que llevan a la inmoralidad, a la idolatría moderna y a la religión ancha y globalizada saturan el aire que respiramos porque su fuente está activa. El príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, está operando en la humanidad rebelde y opuesta a Dios, como refiere Efesios capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo nos sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículos 2 y 3 es la referencia bíblica. Tomemos y usemos la armadura de Dios para resistir y mantener nuestra integridad, nuestra fidelidad al Señor. En segundo lugar, nuestra integridad puede mantenerse cuando mantenemos nuestra comunión con Dios. El rey Josías mantuvo su fidelidad, su integridad, su obediencia al ordenar reparar la casa de Dios, que es el lugar donde se viene a buscar la comunión con Dios. Debido a la desobediencia y a la impiedad y a la apostasía que reinaba en Jerusalén y en todo el país, el verdadero culto a Dios y el uso correcto del templo o de su templo quedaron en el abandono. El impío y apóstata rey Manasés se atrevió a erigir altares a sus ídolos en el mismo recinto del templo. Dice el texto: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios en la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por el fuego
en el valle del hijo de Hinón y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Segundo de Crónicas 33, versículos 4 al 6. Al leer esta información, nos damos cuenta cómo la idolatría y el paganismo desplazaron la verdadera fe, el verdadero culto a Dios, y cómo fue profanado el santo templo del Señor. El hecho de reparar el templo del Señor indicaba que el rey Josías estaba interesado en mantener su comunión con Dios y que el pueblo volviera a Dios y también volviera a Dios y restaure su comunión con Dios. Toda maldad, todo pecado, toda idolatría y toda desobediencia a las leyes de Dios impiden tener comunión con Él. El pecado es el gran abismo que nos separa de Dios, pero en su misericordia restauró su comunión con el hombre por medio de la muerte expiatoria de su Hijo Jesucristo, quitando nuestros pecados. Busquemos la comunión por medio de la oración personal, por la asistencia al culto, por la adoración, por el devocional familiar. En tercer lugar, nuestra integridad se mantiene cuando obedecemos la palabra de Dios. El rey Josías puso en acción su obediencia a la palabra de Dios, celebrando la Pascua por ser un mandato divino. La celebró junto con su pueblo para recordar el amor y la misericordia de Dios al librarlos de la esclavitud de Egipto. Fue celebrada de acuerdo a lo estipulado por Dios. Fue necesaria la santificación y la restauración no solo de los sacerdotes y levitas, sino también del pueblo. Fue una gran fiesta, fiesta de alabanza, fiesta de adoración, de gratitud, de regocijo, como lo refiere Segundo de Crónicas, capítulo 35, versículos 1 al 19. Hermanos míos, toda desobediencia y rechazo a las leyes de Dios trae consecuencias graves. El pueblo de Israel, por desobedecer las leyes de Dios y seguir sus propios caminos, sufrieron el exilio a las tierras paganas de Babilonia durante 70 años. Siglos después, el pueblo de Israel no quiso oír al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, Dios rechazó a Israel y perdió su significado para ser luz y testimonio al mundo. Pero Dios levantó un nuevo pueblo compuesto de gentiles y judíos creyentes en Jesucristo, que es la iglesia. Tengamos en cuenta que hoy se necesitan nuevos Josías. Esos Josías son los cristianos fieles a la verdadera fe. Rinden culto al verdadero Dios. Se conducen con rectitud.
y comparten el evangelio que salva y transforma la vida. Que no son indiferentes ni se amoldan al estilo de vida del mundo, sino combaten a los falsos dioses y a las fuerzas malignas. Nuestra tarea está definida en lo que nos dice, eso es lo que nos dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la tarea nuestra, amados hermanos y hermanas. Adelante, hermanos. Mucho tenemos que hacer hoy día. Dios está de nuestra parte. Él nos respalda. Amén. Oremos al Señor. Bendito Señor, gloria a tu nombre por la palabra de la que nosotros podemos aprender grandes lecciones, Señor nuestro, para mantener nuestra integridad cristiana, para mantener nuestra pureza cristiana, para mantener nuestra fidelidad a ti y para que nosotros seamos luz de este mundo y sal de esta tierra por medio de nuestra conducta, de nuestro testimonio, de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia a tu palabra. Dios Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Respondamos a la palabra del Señor. Crea en mí un limpio corazón. Renuévame, Señor. Cantemos el himno número 472. Crea en mí un limpio corazón. Tu siervo quiero ser. Crea en mí un limpio corazón. Renuévame, Señor. Lléname y sálvame y hazme volver a ti. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. Crea en mí un limpio corazón, renuévame, Señor. Lléname y sálvame y hazme volver a ti. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. La oración de intercesión está a cargo del presbítero Manuel Martín. Oremos. Oremos al Señor, amados hermanos. Padre Celestial, en este momento imploramos tu presencia, tu bendición, tu ayuda, tu sanidad por los hermanos de la iglesia El Lago de Genesaret. Oramos también por los hermanos de Junucmá e de Isincap.
Muchos hermanos nuestros están luchando por causa de la enfermedad, Señor. Pedimos que tengas misericordia de todos nuestros hermanos, del lago de Genezaret, de Junucmá, de Izincap. Manda del alto cielo, Señor, tu sanidad divina, tu poder sanador, que sean sanados, restaurados. También, Padre Santo, estamos orando por nuestros hermanos de la tercera edad que también están luchando por varias razones, por problemas de salud, problemas crónicos de salud, por falta de dinero, por falta de ayuda. Dios, tu misericordia provea para nuestros hermanos, los consuele, los fortalezca, Señor nuestro. También estamos orando por los líderes de nuestra iglesia El Lago, los ancianos, los diáconos, los directores de la educación, los directores de los niños, por los pastores de la iglesia. Tu bendición sea derramada sobre ellos, Señor. Que enriquezcas el ministerio de esta iglesia y sus campos, Señor nuestro. También estamos orando que bendigas a este país, que bendigas a la gente, Señor, que ilumine su corazón con la luz de tu bendito evangelio, para que este país se convierta a los pies de nuestro Señor Jesucristo y abandonen la perdición en que están. Y también oramos por las autoridades de nuestro país. Oramos por el presidente de la República, por su gabinete. Oramos por todos los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y todos los que tienen cargos públicos, que obren con justicia, que obren con equidad y que busquen el bien de este país. Señor, solo tú los puedes iluminar y solo tú los puedes guiar. Oh Dios, haz esta obra y te rogamos que des respuesta a estas peticiones. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor porque en estos tiempos difíciles de crisis, Dios nos ha permitido adorar juntos. Dios ha sido fiel y nos ha dado fortaleza en nuestras vidas. Gracias a Dios por la vida de cada hermano, de cada hermana que han separado este día para que juntos podamos adorar al Señor. Les invitamos también a compartir este mensaje para que el Evangelio de Cristo llegue a otras personas. Sigamos también orando por nuestros hermanos enfermos para que el Señor los fortalezca y sostenga. Estamos en una dura lucha en este mundo. A combatir llama la guerrera voz del buen Jesús. Sin desmayar, sigamos siempre con valor. Vamos a cantar el himno número 601. Si es la voluntad de Dios, si Dios nos lo permite, el próximo domingo estaremos juntos adorando. Dios les bendiga, hermanos. A combatir resuene la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está sin desmayar. Seguidle siempre con valor y a victoria plena nos dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir no
pelear y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende.